Los alpinistas. El invierno en los montes Urales tiene una forma particular de borrar la existencia humana. No solo cubre los senderos con nieve o silencia el viento entre los pinos, también parece tragarse los nombres de quienes se atreven a internarse demasiado lejos. Los habitantes más antiguos de la región siempre han repetido la misma advertencia. Hay lugares donde el frío no mata por sí solo. Hay sitios donde algo más espera, oculto entre la ventisca, observando con una paciencia que solo poseen las cosas que existen desde mucho antes de que el hombre aprendiera a escalar montañas. Durante décadas, muchos consideraron aquella advertencia una superstición, hasta que ocurrió uno de los casos más desconcertantes de la historia moderna. En el invierno de 1959, un grupo de jóvenes alpinistas, experimentados y perfectamente preparados, emprendió una expedición hacia una de las zonas más inhóspitas de Rusia. Eran estudiantes brillantes, amantes de la naturaleza y acostumbrados a sobrevivir en condiciones extremas. Ninguno era un aficionado. Habían soportado tormentas, temperaturas bajo cero y ascensos mucho más complicados. Precisamente por eso, cuando desaparecieron sin dejar una explicación lógica, nadie pudo aceptar que todo hubiera sido producto de un simple accidente. Las primeras semanas transcurrieron con una inquietante normalidad. Las familias comenzaron a preocuparse cuando el grupo no regresó en la fecha prevista. Al principio pensaron que el mal tiempo había retrasado la expedición. Sin embargo, conforme los días pasaban, el silencio se volvió insoportable. Finalmente se organizó un operativo de búsqueda con rescatistas, soldados y voluntarios que recorrieron kilómetros de nieve bajo un frío capaz de congelar la piel en cuestión de minutos. Lo que encontraron marcó para siempre a quienes participaron en aquella búsqueda. La tienda de campaña apareció parcialmente cubierta por la nieve, inclinada sobre la ladera como si hubiera resistido una fuerza imposible de describir. A simple vista parecía abandonada de forma apresurada. Sin embargo, al acercarse, uno de los rescatistas notó un detalle que todavía hoy provoca escalofríos. La lona estaba rasgada desde el interior. No había señales de que alguien hubiera intentado entrar. Todo indicaba exactamente lo contrario. Los propios ocupantes habían cortado la tela para escapar desesperadamente. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué abandonar el único refugio disponible en medio de una tormenta glacial? Dentro permanecían mochilas, botas, abrigos gruesos, comida, utensilios e incluso objetos personales cuidadosamente acomodados. Parecía que sus dueños habían salido con la intención de volver unos segundos después, pero nunca regresaron. Las huellas encontradas alrededor de la tienda resultaban todavía más desconcertantes. No mostraban una carrera caótica ni evidencias de persecución. Eran pisadas relativamente ordenadas que descendían lentamente por la montaña, muchas de ellas hechas por personas descalzas o usando únicamente calcetines. Algunas correspondían a individuos que caminaban prácticamente semidesnudos bajo temperaturas cercanas a los 40 grados bajo cero. Los rescatistas comenzaron a seguir aquel rastro. Mientras descendían, el paisaje adquiría una atmósfera cada vez más inquietante. El bosque permanecía inmóvil. Ni un solo animal rompía el silencio. Solo el sonido del viento, deslizándose entre los árboles, parecía acompañar la búsqueda. Los primeros cuerpos aparecieron cerca de un enorme cedro. Habían intentado encender una fogata. Las ramas inferiores del árbol estaban rotas a varios metros de altura, como si alguien hubiera trepado desesperadamente intentando observar algo que se aproximaba desde la montaña. Nadie pudo explicar qué habían visto o de qué intentaban esconderse. Conforme avanzaron los días,
aparecieron más cuerpos dispersos a diferentes distancias del campamento. Algunos parecían dirigirse nuevamente hacia la tienda, como si hubieran comprendido demasiado tarde que permanecer afuera significaba una muerte segura. Otros yacían cubiertos por la nieve, congelados en posiciones que transmitían una angustia difícil de describir. Entonces comenzaron las verdaderas preguntas. Varios de ellos presentaban lesiones internas devastadoras, costillas fracturadas, cráneos severamente dañados, traumatismos comparables al impacto de un automóvil a gran velocidad, pero no tenían heridas externas que justificaran semejante violencia. Era como si una fuerza inmensa hubiera comprimido sus cuerpos sin dejar apenas marcas visibles sobre la piel. Los médicos quedaron desconcertados. Aquellas lesiones no coincidían con ninguna caída común. Tampoco existían indicios de pelea, ni rastros de armas, ni huellas de otro grupo. Era como si algo invisible hubiera actuado únicamente durante unos instantes. Los descubrimientos continuaron volviéndose cada vez más perturbadores. A varios de los cuerpos les faltaban partes del rostro. Una joven había perdido completamente la lengua. Otros presentaban la ausencia de los ojos. Algunos tejidos blandos simplemente habían desaparecido. Las explicaciones oficiales apuntaron a la acción de animales carroñeros y al deterioro natural provocado por el ambiente. Sin embargo, incluso algunos investigadores admitieron que el estado general de los cadáveres resultaba extraordinariamente extraño y difícil de reconstruir con absoluta certeza. Pero existía otro detalle, uno que muchos informes apenas mencionaban. Cuando los familiares recuperaron algunas prendas, notaron una extraña coloración anaranjada sobre la piel y parte de la ropa. Varios objetos también presentaban niveles inusuales de radiación, un hallazgo que alimentó aún más las especulaciones. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Una avalancha, experimentos militares secretos, pruebas con armas de alta energía, fenómenos atmosféricos desconocidos, infrasonidos capaces de provocar pánico extremo, encuentros con prisioneros fugitivos, ataques de animales, incluso visitantes de otro mundo. Cada hipótesis parecía explicar únicamente una pequeña parte del rompecabezas, mientras dejaba sin respuesta todas las demás. ¿Por qué abandonaron voluntariamente la tienda? ¿Por qué algunos descendieron caminando en lugar de correr? ¿Qué provocó lesiones tan brutales sin señales claras de violencia externa? ¿Por qué intentaron regresar? ¿Y qué observó la persona que subió desesperadamente al árbol antes de morir congelada? Con el paso de los años surgieron nuevos documentos, investigaciones independientes y reconstrucciones científicas. Algunas lograron ofrecer respuestas parciales sobre ciertos aspectos del caso. Otras reforzaron la posibilidad de que una combinación de factores naturales desencadenara el desastre. Sin embargo, ninguna explicación consiguió disipar por completo la sensación de que todavía falta una pieza fundamental de la historia. Quizá porque hay algo que nunca apareció. No fue un arma, ni un animal, ni un culpable. Fue la ausencia absoluta de una causa capaz de unir todos los hechos en una sola explicación. Y esa ausencia es precisamente lo que mantiene vivo el misterio. Hoy, más de medio siglo después, el lugar continúa siendo habitado por numerosos excursionistas. Algunos aseguran que, durante las noches más frías, el viento produce sonidos que se parecen demasiado a voces humanas llamando entre la nieve. Otros afirman haber visto luces desplazándose lentamente sobre las montañas, desapareciendo justo antes del amanecer.
Los habitantes de las aldeas cercanas rara vez hablan del tema cuando cae la noche. Quienes crecieron escuchando la historia prefieren cambiar de conversación antes que pronunciar el nombre del paso donde ocurrió la tragedia. No porque crean conocer la verdad, sino porque están convencidos de que ciertas preguntas nunca debieron formularse. Tal vez el verdadero horror de esta historia no sea la muerte de aquellos alpinistas, ni las heridas, ni los cuerpos encontrados lejos del campamento, ni siquiera las teorías que siguen apareciendo generación tras generación. Lo verdaderamente inquietante es imaginar el último instante antes de que cortaran la tienda desde dentro. Ese momento exacto en el que 9 personas, entrenadas para soportar el peor invierno imaginable, comprendieron al mismo tiempo que permanecer allí era mucho más aterrador que salir descalzos hacia una montaña cubierta por la oscuridad, el hielo y algo que jamás fue encontrado. Porque si realmente huyeron de algo, ese algo nunca dejó huellas sobre la nieve. Y quizá esa sea la única pista que nunca debimos ignorar. La canción que mata personas, hay canciones que despiertan recuerdos. Otras consiguen transportarnos a un momento específico de nuestra vida con apenas unas cuantas notas. Sin embargo, existe una melodía cuyo nombre ha sobrevivido durante casi un siglo envuelto en rumores, expedientes incompletos y testimonios que nadie ha logrado desmentir por completo. Una composición que, según innumerables relatos, no solo era capaz de conmover a quien la escuchaba, sino de sembrar en su mente una desesperación tan profunda que terminaba por conducirla hacia un único pensamiento: poner fin a su propia vida. Muchos creen que se trata únicamente de una leyenda urbana. Otros aseguran que detrás de ella existe una verdad demasiado incómoda para ser aceptada. Lo inquietante es que, cuanto más se investiga la historia de aquella pieza musical, más difícil resulta separar los hechos documentados de las supersticiones que crecieron a su alrededor. Y quizá eso sea precisamente lo más peligroso: nunca saber en qué momento deja de ser un mito para convertirse en algo real. Todo comenzó en la década de 1930, cuando Europa atravesaba uno de los periodos más oscuros de su historia. Las heridas de la Primera Guerra Mundial seguían abiertas, la pobreza consumía ciudades enteras y la incertidumbre parecía respirarse en cada calle. Budapest, la capital de Hungría, era una ciudad hermosa, pero también profundamente melancólica. Sus edificios antiguos, cubiertos por la niebla del amanecer, parecían guardar secretos entre sus paredes húmedas. El sonido de los tranvías atravesando las avenidas se mezclaba con el eco de los pasos sobre el adoquín mojado, mientras el río dividía la ciudad como una cicatriz imposible de cerrar. Fue en ese escenario donde apareció una composición titulada Gloomy Sunday, conocida más tarde como el Domingo Sombrío. Al principio nadie imaginó que aquella melodía terminaría convirtiéndose en una de las canciones más temidas de la historia. Los primeros en escucharla afirmaban que era triste, profundamente triste, pero hermosa. El piano parecía arrastrarse lentamente entre acordes pesados, como si cada nota cargara el peso de una pérdida imposible de superar. La voz que la interpretaba no transmitía rabia ni desesperación, era peor que eso. Sonaba resignada, como alguien que había dejado de luchar hacía mucho tiempo. Los cafés comenzaron a interpretarla todas las noches. Las estaciones de radio la repetían una y otra vez. Era imposible caminar por Budapest sin escuchar, a lo lejos, aquellas notas flotando entre la niebla. Nadie sospechó que, con el paso de las semanas, empezaría a ocurrir algo que cambiaría para siempre la historia de esa melodía. Los periódicos comenzaron a publicar noticias extrañas. Un hombre fue encontrado sin vida en su apartamento. El viejo gramófono seguía girando lentamente.
La aguja permanecía atrapada en el mismo surco del disco, repitiendo una y otra vez el final de Gloomy Sunday. Nadie prestó demasiada atención. Pocos días después apareció otro caso. Una mujer había dejado una carta de despedida escrita con una caligrafía sorprendentemente tranquila. Lo único que pidió antes de morir fue que la enterraran con la partitura de aquella canción. Luego ocurrió otro, y otro más. Los nombres cambiaban, las edades también. Lo único que parecía repetirse era aquella melodía. La policía comenzó a encontrar discos de Gloomy Sunday junto a varios cuerpos. En algunos hogares el tocadiscos continuaba reproduciéndola cuando los agentes abrían la puerta. En otros casos, los vecinos aseguraban haber escuchado la canción sonar durante horas enteras, incluso después de que la persona hubiera fallecido. Al principio se creyó que era una simple coincidencia. Después comenzaron los rumores. Los habitantes de Budapest empezaron a evitar los cafés donde la interpretaban en vivo. Algunos pianistas aseguraban sentir un escalofrío inexplicable cada vez que llegaban al último compás. Otros confesaban que, mientras tocaban, tenían la extraña sensación de no estar solos sobre el escenario. Decían escuchar otra respiración, lenta, muy cerca, como si alguien permaneciera detrás de ellos observando cada movimiento de sus manos. Hubo músicos que abandonaron la pieza a mitad del concierto porque juraban haber visto una sombra reflejada sobre el piano, aunque el salón estuviera completamente vacío. Nadie lograba demostrar nada, pero el miedo comenzó a extenderse mucho más rápido que la propia canción. Algunos psicólogos intentaron ofrecer una explicación racional. Afirmaban que la letra era extremadamente deprimente, que Hungría ya poseía una de las tasas de suicidio más altas del mundo y que la popularidad de la composición hacía inevitable que apareciera relacionada con algunos casos. Era una teoría lógica y durante un tiempo bastó para tranquilizar a la población, hasta que comenzaron a aparecer testimonios imposibles de explicar. Varias personas aseguraron haber despertado de madrugada con la melodía sonando dentro de su cabeza, aunque jamás la hubieran escuchado completa. No era un recuerdo. Era como si alguien la estuviera interpretando lentamente desde una habitación cercana. Otros afirmaban que, después de oírla una sola vez, empezaban a notar cambios extraños. Perdían el interés por todo. Dormían cada vez menos. Las habitaciones parecían más oscuras. Los espejos reflejaban rostros agotados que no reconocían como propios. El silencio dejaba de sentirse vacío y comenzaba a sentirse acompañado. Algunos describieron una sensación imposible de explicar con palabras. Era como si algo permaneciera sentado detrás de ellos, esperando, sin hacer absolutamente nada, solo esperando. Los médicos lo atribuyeron a episodios depresivos. Los sacerdotes hablaron de influencias malignas. La prensa encontró un titular perfecto. Y la leyenda nació. Con el paso de los años comenzaron a circular cifras imposibles de verificar. Algunos hablaban de 18 víctimas. Otros aseguraban que habían sido más de 100. Cada nueva versión añadía un nombre distinto, una muerte más extraña, un nuevo detalle que hacía crecer el miedo. Lo inquietante es que ninguna investigación consiguió cerrar definitivamente el caso. Siempre aparecía un expediente perdido, una declaración contradictoria, una fotografía sin explicación, o alguien que aseguraba haber escuchado la canción pocos minutos antes de que ocurriera una tragedia. Pero quizá el episodio más perturbador fue el relacionado con el propio creador de la obra.
Durante años tuvo que soportar que el mundo entero señalara su composición como responsable de aquellas muertes. La prensa lo perseguía. Las autoridades intentaban comprender qué tenía aquella música que parecía afectar tan profundamente a quienes la escuchaban. Al principio lo negó todo. Después dejó de hablar del tema. Quienes lo conocieron afirmaban que cambió con el paso de los años. Se volvió silencioso. Evitaba reuniones. Apenas sonreía. En ocasiones decía que la gente no entendía realmente la canción, y cuando le preguntaban qué quería decir con eso, simplemente cambiaba de conversación. Hasta que un día apareció muerto. Se había quitado la vida. La noticia dio la vuelta al mundo. Para muchos fue la prueba definitiva de que la llamada canción húngara del suicidio estaba maldita. Otros insistieron en que únicamente era una víctima más de la presión mediática. Pero incluso esa explicación dejó preguntas abiertas, porque algunos investigadores afirmaron que, poco antes de morir, el compositor confesó sentirse perseguido por la propia melodía. Decía escucharla incluso cuando no había ningún instrumento cerca. Las notas aparecían lentamente al quedarse solo, al cerrar los ojos, al intentar dormir. Siempre igual, siempre incompleta, como si alguien estuviera esperando que él mismo la terminara. Décadas después, la leyenda sigue viva. Existen estaciones de radio que afirman haber dejado de transmitirla tras recibir llamadas de oyentes profundamente alterados. Hay coleccionistas que aseguran conservar las primeras grabaciones originales y se niegan a reproducirlas frente a otras personas. Incluso circulan historias sobre músicos que comenzaron a interpretar la pieza por curiosidad y abandonaron el escenario incapaces de terminarla, convencidos de que alguien caminaba lentamente entre las butacas vacías. Ninguna de esas historias ha podido demostrarse, pero tampoco desaparecer, y quizá eso sea lo verdaderamente inquietante, porque las leyendas suelen morir cuando la realidad las contradice. Esta no. Sigue regresando, con otro nombre, en otra grabación, en otra voz, esperando a que alguien crea que solo se trata de una vieja canción. Tal vez todo tenga una explicación psicológica. Tal vez la fama de Gloomy Sunday convirtió simples coincidencias en un mito que sobrevivió durante generaciones. O tal vez no. Tal vez existen ciertas melodías que no fueron compuestas únicamente para ser escuchadas, sino para encontrar a la persona adecuada. La próxima vez que una canción desconocida aparezca entre las recomendaciones de tu reproductor y una extraña sensación de tristeza comience a envolver el lugar sin motivo aparente, presta atención a un detalle, no a la música, sino al silencio que queda entre una nota y la siguiente, porque quienes aseguran haber sobrevivido a la leyenda coinciden en algo perturbador. En esos breves instantes, juran haber escuchado una respiración que no era la suya. El muñeco Robert. Todo comenzó como una simple historia que los habitantes de Key West repetían en voz baja, casi como si pronunciar el nombre del muñeco demasiado alto pudiera llamar su atención. Durante años se creyó que la película Child's Play había sido únicamente una obra de ficción, una idea brillante nacida de la imaginación de un guionista. Sin embargo, entre coleccionistas de objetos antiguos, empleados de museos e investigadores de fenómenos paranormales, circulaba un rumor mucho más inquietante. Antes de que existiera Chucky, ya había existido otro muñeco. Uno que, según quienes aseguraban haber estado frente a él, jamás debía ser tratado como un simple juguete. Su nombre era Robert. A simple vista no parecía especialmente aterrador. Medía casi lo mismo que un niño pequeño,
Vestía un viejo traje de marinero y sostenía un pequeño muñeco de tela entre sus manos desgastadas. Pero bastaban unos segundos observándolo para experimentar una sensación difícil de explicar. Su mirada parecía desviarse apenas uno apartaba la vista. La expresión rígida de su rostro daba la impresión de cambiar con la iluminación. Había quienes juraban que, sin importar desde dónde lo contemplaran, aquellos ojos terminaban encontrándose con los suyos. La historia comenzó a principios del siglo XX, cuando un niño llamado Gin Otto recibió el muñeco como regalo. La versión más conocida aseguraba que una empleada doméstica, humillada y maltratada por la familia, decidió vengarse antes de abandonar la casa. Practicaba rituales de magia popular y, consumida por el rencor, habría pronunciado una maldición sobre el muñeco antes de entregárselo al pequeño. Nadie le dio importancia. Después de todo, era solo un juguete. Los primeros días no ocurrió nada fuera de lo común. Gin llevaba a Robert consigo a todas partes. Comía con él, dormía abrazándolo y mantenía largas conversaciones que sus padres atribuían a la imaginación de cualquier niño solitario. Lo extraño comenzó cuando quienes pasaban cerca de la habitación escuchaban dos voces distintas. No eran simples monólogos infantiles. Gin hablaba y alguien respondía. Al principio pensaron que el niño cambiaba el tono de voz para interpretar ambos papeles. Sin embargo, más de una persona afirmó haber escuchado una segunda voz grave, pausada y completamente diferente a la de un niño. Cada vez que abrían la puerta, Gin permanecía sentado frente al muñeco, inmóvil, como si la conversación hubiera terminado apenas un instante antes. Cuando le preguntaban con quién hablaba, respondía con absoluta naturalidad. Con Robert. No parecía estar jugando. Respondía como quien menciona a un amigo perfectamente real. Las noches comenzaron a convertirse en una pesadilla. Los padres despertaban sobresaltados al escuchar muebles arrastrándose por el segundo piso. Encontraban sillas volcadas, juguetes esparcidos por toda la habitación y cuadros caídos de las paredes. Gin aparecía escondido bajo las sábanas, temblando y llorando desconsoladamente. Entre sollozos repetía siempre la misma frase: «No fui yo, fue Robert». Naturalmente, nadie le creyó. Pensaron que era una excusa para evitar un castigo, hasta que comenzaron a ocurrir cosas imposibles de explicar. Los vecinos aseguraban haber visto al muñeco asomado por distintas ventanas de la casa cuando la familia no se encontraba allí. Algunos afirmaban distinguir cómo giraba lentamente la cabeza mientras ellos caminaban por la acera. Otros juraban que Robert aparecía en habitaciones distintas a lo largo del mismo día, aunque nadie recordaba haberlo movido. Había quienes preferían cambiar de calle para no pasar frente a la vivienda, no por superstición, sino porque la sensación de ser observado se volvía insoportable. Con el paso de los años, Gen dejó de ser un niño, pero jamás se separó del muñeco. Incluso siendo adulto, conservó una habitación exclusivamente para él. Los visitantes encontraban aquello extraño, pero el verdadero desconcierto comenzaba cuando preguntaban dónde estaba Robert. Gin respondía con una seriedad incómoda: «Está descansando. No le gusta que entren sin avisar». Muchos pensaban que se trataba de una excentricidad, hasta que permanecían algunos minutos dentro de la casa. Había algo en aquel lugar que resultaba difícil de describir. El aire parecía más pesado. Los relojes se detenían sin motivo. Las puertas crujían cuando no corría una sola corriente de aire.
Más de un invitado aseguró haber escuchado pasos diminutos recorriendo el piso superior, incluso cuando Jean se encontraba sentado frente a ellos. Nadie quiso investigar de dónde provenían. Después de la muerte de Jean Otto, cualquiera habría supuesto que la historia terminaría allí. Ocurrió exactamente lo contrario. El muñeco pasó por diferentes propietarios, y casi todos terminaron deshaciéndose de él en muy poco tiempo. Algunos afirmaban escuchar risas infantiles durante la madrugada. Otros despertaban encontrándolo en posiciones diferentes a las que recordaban haberlo dejado. Hubo quienes aseguraron que las puertas de sus habitaciones aparecían abiertas al amanecer, aunque las habían cerrado con llave. Ninguno permaneció mucho tiempo con Robert. Era como si el muñeco eligiera permanecer, pero jamás pertenecer. Finalmente fue trasladado a un museo, donde todavía permanece exhibido tras una vitrina. Sin embargo, lejos de terminar con los rumores, estos aumentaron. Los empleados comenzaron a notar un comportamiento extraño entre los visitantes. Algunas personas se burlaban del muñeco o golpeaban el cristal para llamar su atención. Pocas horas después, regresaban alteradas. Decían haber sufrido accidentes inexplicables, pérdidas económicas, enfermedades repentinas o una sucesión de desgracias imposibles de atribuir a la casualidad. Con el tiempo ocurrió algo aún más inquietante. Empezaron a llegar cartas, cientos de cartas. No eran amenazas, eran disculpas. Personas de distintas partes del mundo escribían asegurando que habían faltado al respeto a Robert durante su visita y que, desde entonces, sus vidas se habían convertido en una cadena interminable de tragedias. Algunos relataban accidentes automovilísticos, otros hablaban de divorcios inesperados, incendios, enfermedades o muertes dentro de sus familias. Todos pedían exactamente lo mismo: perdón. Los trabajadores del museo aseguran que esas cartas existen y que continúan llegando cada año. Algunos visitantes incluso afirman que, antes de tomar una fotografía, piden permiso al muñeco. Dicen que, si no lo hacen, las cámaras dejan de funcionar, las imágenes aparecen borrosas o ocurren pequeños incidentes durante el resto del viaje. Podría tratarse únicamente de sugestión, o quizá no, porque existe un detalle del que pocos hablan. Quienes observan durante demasiado tiempo las fotografías de Robert suelen coincidir en algo perturbador. No recuerdan haber visto la expresión que aparece en la imagen. Juran que, cuando estuvieron frente a la vitrina, el muñeco tenía el rostro completamente inmóvil, pero al revisar la fotografía horas después, parece estar sonriendo. Y una vez que alguien nota esa sonrisa, resulta imposible dejar de preguntarse una última cosa. Si Robert nunca fue un simple muñeco, entonces, ¿qué era exactamente aquello que respondía cuando Jean hablaba solo en su habitación? Porque los objetos no conversan, los objetos no observan. Y, desde luego, los objetos no esperan pacientemente durante más de un siglo a que alguien vuelva a mirarlos. La primera asesina serial. La historia suele recordar a emperadores, generales y conquistadores cuando habla de la violencia de la antigua Roma. Sin embargo, entre los documentos fragmentados, las crónicas incompletas y los rumores que sobrevivieron al paso de los siglos, existe un nombre que continúa provocando un extraño escalofrío entre quienes estudian aquel periodo. No era una reina, no dirigía ejércitos, no empuñaba una espada. Su arma era mucho más silenciosa. Bastaba una copa de vino, un trozo de pan o unas gotas invisibles mezcladas en la comida para que la muerte comenzara a abrirse paso lentamente por el cuerpo de su víctima. Su nombre era Locusta,
y para muchos historiadores representa el primer caso documentado de una asesina serial cuya fama llegó a sacudir los cimientos del Imperio Romano. Lo más inquietante es que todo ocurrió durante una época en la que Roma disfrutaba de una relativa estabilidad. Mientras las calles rebosaban comerciantes, filósofos y ciudadanos convencidos de vivir en la ciudad más poderosa del mundo, otra realidad se desarrollaba entre los muros de los palacios. Allí, donde las sonrisas ocultaban traiciones y cada banquete podía convertirse en una sentencia de muerte, comenzaron a circular rumores sobre una mujer capaz de fabricar venenos imposibles de detectar. Nadie sabía con certeza dónde había aprendido semejante conocimiento. Algunos aseguraban que estudiaba plantas venenosas en los bosques más apartados. Otros afirmaban que había heredado antiguos secretos de curanderas condenadas por brujería. Incluso hubo quienes juraron que sus fórmulas no pertenecían a este mundo. Las versiones coinciden en un detalle que resulta inquietante. Quienes la conocieron decían que nunca levantaba la voz. Hablaba despacio, con una serenidad que desconcertaba incluso a los hombres más violentos. Observaba a las personas como si pudiera anticipar cuánto tiempo les quedaba de vida. Y cuando aceptaba un encargo, jamás preguntaba las razones. Solo necesitaba saber el nombre de la víctima. Su reputación terminó por llamar la atención de las autoridades romanas. Las muertes comenzaban a multiplicarse sin dejar heridas visibles. Hombres aparentemente sanos enfermaban de un momento a otro. Los médicos discutían durante horas sin comprender el origen de aquellos dolores insoportables, de las convulsiones repentinas o de las hemorragias internas que acababan con la vida de personas influyentes. El miedo comenzó a extenderse entre la aristocracia. Ya nadie confiaba plenamente en la comida que servían los esclavos ni en el vino que llenaba las copas durante los banquetes. Bastaba un pequeño descuido para no despertar jamás. Finalmente, Locusta fue arrestada acusada de envenenamiento. Muchos pensaron que aquella captura marcaría el final de una larga cadena de asesinatos. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro mucho más oscuro. Entre las figuras más poderosas de Roma se encontraba Agripina, madre de Nerón, y una mujer cuya ambición era tan inmensa como el propio imperio. Según relatan diversas fuentes históricas, ella comprendió que una asesina con semejante talento valía mucho más viva que encerrada. En lugar de permitir que la justicia siguiera su curso, consiguió que Locusta obtuviera el perdón a cambio de realizar un único trabajo: preparar el veneno que acabaría con la vida del emperador Claudio. Las crónicas describen aquel episodio como una de las conspiraciones más silenciosas de la historia. No hubo espadas chocando contra escudos. No hubo gritos de guerra. Solo una mesa preparada para la cena imperial, alimentos cuidadosamente seleccionados y una sustancia invisible que convirtió un banquete en una ejecución. Claudio murió entre fuertes dolores, mientras quienes lo rodeaban fingían sorpresa. Oficialmente fue una muerte natural. Extraoficialmente, el rumor comenzó a recorrer Roma como un susurro imposible de detener. La mujer encarcelada había regresado, y ahora trabajaba para quienes gobernaban el mundo. Con la llegada de Nerón al poder, la influencia de Locusta creció todavía más. Lejos de ocultarla, el nuevo emperador la protegió. Algunos cronistas afirman que le concedió propiedades y privilegios impensables para alguien con su pasado. Pero existe un detalle que ha alimentado incontables leyendas desde entonces. Se decía que Nerón ordenó que Locusta enseñara sus conocimientos a un reducido grupo de aprendices. No cualquiera podía acceder a aquellas lecciones.
Solo personas elegidas por el propio emperador asistían a reuniones privadas donde aprendían a reconocer plantas mortales, preparar extractos letales y provocar muertes que parecieran enfermedades comunes. Si esos relatos fueran ciertos, Locusta no solo habría sido una asesina excepcional, también habría fundado una auténtica escuela del veneno. Los testimonios posteriores resultan cada vez más difíciles de verificar. Algunos escribieron que en los alrededores de aquella escuela siempre se percibía un olor extraño, una mezcla de hierbas frescas con madera húmeda y algo metálico, parecido al aroma de la sangre. Los esclavos evitaban permanecer demasiado tiempo cerca del lugar. Decían escuchar morteros triturando semillas durante la madrugada, aun cuando nadie parecía estar trabajando. Otros aseguraban haber visto pequeñas jaulas con animales utilizados para experimentar nuevas mezclas. Ninguno de esos relatos pudo demostrarse por completo, pero todos coinciden en transmitir la misma sensación. Acercarse a Locusta era acercarse a la muerte. Durante años, la mujer continuó viviendo bajo la protección imperial. Sin embargo, ningún poder dura para siempre. Cuando Nerón perdió el trono y el emperador Galba asumió el control de Roma, comenzó una implacable persecución contra quienes habían servido al régimen anterior. Entre todos los nombres, uno destacaba por encima del resto. Locusta fue capturada nuevamente. Esta vez no hubo indultos, no hubo pactos, no hubo emperadores dispuestos a salvarla. Galba ordenó que fuera ejecutada públicamente para convertir su muerte en un ejemplo para todo el imperio. Las fuentes antiguas describen que la multitud observó el castigo con una mezcla de alivio y curiosidad, como si contemplaran el final de una pesadilla que llevaba demasiado tiempo extendiéndose sobre Roma. Sin embargo, las leyendas rara vez terminan con una ejecución. A lo largo de los siglos surgieron historias imposibles de comprobar. Algunas aseguran que antes de morir, Locusta destruyó la mayor parte de sus fórmulas para evitar que cayeran en manos equivocadas. Otras sostienen exactamente lo contrario, que ocultó varios manuscritos con instrucciones detalladas sobre la preparación de venenos capaces de matar sin dejar rastro. Hay quienes incluso afirman que ciertos tratados medievales de alquimia contienen fragmentos copiados de aquellos escritos perdidos. Nunca se ha encontrado una prueba definitiva que confirme esas historias. Pero hay un detalle que continúa inquietando a numerosos investigadores. Cada cierto tiempo aparece algún documento antiguo mencionando recetas atribuidas a una misteriosa envenenadora romana, cuyo nombre fue borrado deliberadamente de algunos registros oficiales. En ocasiones, las descripciones coinciden demasiado con las técnicas que las crónicas atribuyen a Locusta. En otras, simplemente desaparecen de archivos o colecciones privadas antes de poder ser estudiadas con profundidad. Quizá solo sean coincidencias. Quizá sean exageraciones nacidas del paso del tiempo. O quizá la verdadera herencia de la primera asesina serial de la historia nunca fue la cantidad de personas que logró matar, sino el conocimiento que dejó sembrado entre quienes comprendieron que el arma más peligrosa no siempre hace ruido, porque una espada anuncia la muerte. Un veneno puede sentarse a tu mesa, compartir tu comida y esperar pacientemente hasta que sea demasiado tarde para comprender que el asesino estuvo frente a ti todo el tiempo. La erupción del Vesubio. La historia de la erupción del Vesubio suele contarse desde las calles de Pompeya, como si toda la tragedia hubiera quedado sepultada únicamente bajo aquella lluvia interminable de ceniza. Sin embargo, a escasos kilómetros del volcán existía una ciudad mucho más pequeña
y silenciosa llamada Herculano, un lugar que, según arqueólogos e historiadores, sufrió un destino todavía más aterrador. Quienes han recorrido sus antiguas calles aseguran que el ambiente es diferente al de cualquier otro sitio arqueológico. No se trata solo de ruinas, hay un peso difícil de explicar, una sensación persistente de que el tiempo allí nunca terminó de avanzar y de que algo quedó atrapado bajo aquellas capas de roca endurecida, esperando en un silencio que ha durado casi 2000 años. Los habitantes de Herculano jamás imaginaron que la montaña que dominaba el horizonte pudiera convertirse en una sentencia de muerte. El Vesubio llevaba generaciones en calma y muchos lo consideraban simplemente parte del paisaje. Los niños jugaban bajo su sombra, los comerciantes abrían sus negocios al amanecer y las familias compartían las noches convencidas de que vivirían un día más como cualquier otro. Pero semanas antes de la catástrofe comenzaron a ocurrir pequeños acontecimientos que nadie supo interpretar. La tierra vibraba apenas unos segundos durante la madrugada. Los perros despertaban ladrando hacia la cima del volcán sin motivo aparente. Algunas aves abandonaron la región y los animales de carga se negaban a avanzar por ciertos caminos, como si percibieran una amenaza invisible que los seres humanos eran incapaces de comprender. Las primeras señales fueron ignoradas. Siempre existe una explicación lógica para aquello que incomoda. Los temblores podían atribuirse al movimiento natural de la tierra. El comportamiento de los animales era, seguramente, consecuencia del clima, incluso cuando un olor intenso a azufre comenzó a mezclarse con el aire marino. Muchos prefirieron pensar que provenía de alguna grieta abierta en las montañas cercanas. Nadie imaginaba que, bajo sus pies, enormes cantidades de magma ascendían lentamente, acumulando una presión imposible de contener. Entonces llegó el día en que el cielo cambió para siempre. No fue una explosión inmediata, sino un silencio extraño que precedió al desastre. Algunos relatos antiguos describen una oscuridad repentina, como si una inmensa sombra hubiera cubierto el sol en cuestión de minutos. Después apareció una columna gigantesca de humo y ceniza que comenzó a elevarse sobre el Vesubio. Desde la distancia parecía un árbol negro creciendo hacia el cielo, pero quienes vivían en Herculano entendieron demasiado tarde que aquello no era una nube cualquiera. Era el principio del fin. Mientras en Pompeya la lluvia de ceniza caía lentamente, ofreciendo a muchos la posibilidad de escapar, Herculano enfrentó algo infinitamente peor. Desde el interior del volcán descendieron nubes piroclásticas, una mezcla letal de gases ardientes, ceniza volcánica y fragmentos de roca capaces de desplazarse a velocidades imposibles. No era una avalancha que pudiera verse acercarse con claridad, era una pared de muerte envuelta en oscuridad, avanzando con la fuerza de un huracán y con una temperatura tan extrema que cualquier forma de vida quedaba condenada en el mismo instante en que era alcanzada. Los testimonios que sobrevivieron hablan de personas corriendo hacia el puerto con la esperanza de encontrar embarcaciones, padres cargando a sus hijos, ancianos incapaces de avanzar con rapidez, gritos que apenas podían escucharse entre el estruendo del volcán. Sin embargo, nadie logró escapar de aquella ola abrasadora. El aire mismo se convirtió en un enemigo. Respirar significaba inhalar fuego. Los pulmones ardían antes incluso de que el cuerpo comprendiera lo que estaba ocurriendo. Muchos cayeron donde estaban, sin heridas visibles, vencidos por un calor que ningún ser humano podría soportar. Décadas de excavaciones revelaron una escena que aún hoy provoca escalofríos entre los investigadores. En antiguos refugios junto al mar aparecieron cientos de esqueletos agrupados como si hubieran esperado un rescate que jamás llegó.
Algunos permanecían abrazando a sus hijos. Otros cubrían con sus cuerpos a familiares más pequeños en un último intento desesperado por protegerlos. La posición de aquellos restos humanos no parecía la de personas que hubieran muerto lentamente. Todo indicaba que la muerte llegó en cuestión de segundos, brutal, absoluta e inevitable. Los análisis modernos descubrieron algo todavía más perturbador. La temperatura alcanzada por la nube piroclástica fue tan extrema que el tejido humano prácticamente se vaporizó al instante. Diversos estudios sostienen que el intenso calor pudo provocar que los fluidos del interior del cráneo hirvieran de manera súbita, generando una presión tan violenta que algunos cráneos se fracturaron o incluso estallaron. Pensar en ello resulta insoportable. No fue únicamente una muerte causada por el fuego, fue una fuerza capaz de destruir el cuerpo desde dentro antes de que existiera tiempo para sentir o comprender lo que estaba sucediendo. Quienes recorren Herculano en la actualidad suelen detenerse frente a aquellos restos con una sensación difícil de describir. Las calles permanecen inmóviles. Las casas conservan parte de sus paredes, sus habitaciones e incluso algunos objetos cotidianos. Hay algo profundamente inquietante en observar una ciudad que parece haber quedado congelada exactamente en el instante previo a desaparecer, como si la vida hubiera sido arrancada de golpe, dejando únicamente un escenario vacío donde el silencio continúa ocupando el lugar de quienes alguna vez caminaron por allí. Algunos trabajadores que participaron en las excavaciones llegaron a comentar que ciertos sectores del sitio parecían extrañamente cálidos incluso durante los meses más fríos del año. Otros aseguraban percibir un olor a roca quemada que desaparecía tan pronto intentaban localizar su origen. Son historias imposibles de comprobar, transmitidas entre generaciones de obreros y vigilantes. Relatos que rara vez aparecen en los informes oficiales, pero que continúan circulando entre quienes conocen el lugar desde hace décadas. Cuando el sol comienza a ocultarse y los visitantes abandonan las ruinas, Herculano adquiere un aspecto completamente distinto. Las sombras invaden las antiguas calles de piedra, y el silencio se vuelve tan profundo que cualquier pequeño ruido parece provenir de otro tiempo. Hay quienes afirman haber escuchado pasos donde no había nadie. Otros dicen haber sentido un golpe de aire caliente recorriendo los pasillos de las viejas viviendas, como si una respiración inmensa emergiera desde las entrañas endurecidas del volcán. Nadie ha podido demostrar esas historias, pero tampoco han dejado de repetirse. Quizá el verdadero horror de Herculano no sea únicamente la violencia con la que desapareció. Lo más inquietante es imaginar los últimos segundos de sus habitantes. Saber que el calor era tan intenso que convirtió el aire en fuego, que la oscuridad descendió antes de que llegara la muerte y que el mundo entero pareció transformarse en una versión real del inframundo descrito por los antiguos romanos. Allí no hubo héroes ni milagros, solo un instante en el que la naturaleza mostró un poder tan absoluto que redujo una ciudad completa al silencio eterno. Y tal vez por eso, cuando el nombre del Vesubio vuelve a pronunciarse, casi todos recuerdan a Pompeya. Pero quienes conocen la historia de Herculano saben que el verdadero infierno no quedó enterrado bajo la ceniza. Permaneció mucho más cerca del volcán, donde el calor fue tan indescriptible que todavía hoy, casi 2000 años después, basta observar aquellos esqueletos inmóviles para sentir una pregunta imposible de ignorar. Si un lugar puede conservar intacto el último instante de terror de cientos de personas, ¿es realmente un sitio abandonado? ¿O una parte de aquel horror sigue atrapada allí, esperando que alguien vuelva a escuchar el eco de sus últimos gritos?